Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Guillermo Caro, presidente de APMOS, de la Asociación Trasplantado de Médula Ósea. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí, tanto los que estáis presencial como los que os habéis conectado a través de nuestro canal de YouTube. Hoy retomamos la charla cerca de Tomatólogo, un programa que viene ya siendo habitual en APMOS y nos lo piden muchos pacientes, muchos familiares. Se ha hablado otras veces de mieloma, de infección en el pre- y post-trasplante hematopoyético, etc. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el presente y el futuro de las terapias CAR-T en el cáncer hematológico. Eh, es una terapia nueva, nueva que ha causado la revolución en la inmunoterapia contra cánceres de la sangre, como son linfomas y leucemia, con unas tasas altas de efectividad, la verdad. Hoy está con nosotros el doctor José Antonio Pérez Simón, jefe de hematología del Hospital Virgen de Rocío y vicedirector del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Él nos va a hablar sobre esta terapia. Buenas tardes, José Antonio. Gracias por estar aquí y en esta sesión dedicada a este avance hematológico que la verdad que es muy prometedor. Y, y bueno, prácticamente le voy a dar la palabra al doctor, que es el que realmente tiene que hablar de este tema de hoy. Tan solo dedicarle, pues el doctor José Antonio Pérez Simón viene colaborando con nosotros desde hace ya tiempo, la verdad, prácticamente desde los inicios de la asociación. Él, como bien dice, ha visto crecer los dientes de leche a esta asociación, ASMOS, y la verdad que desde ASMOS le damos las gracias porque siempre que se lo hemos pedido, tanto para acudir a cualquier acto o dar charlas, él ha estado aquí y desde el minuto uno nos ha dicho que sí. Así que mil gracias, doctor, y te doy la palabra. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que a estas alturas a Guillermo ya le podríamos convalidar algún curso de medicina. Y lo cierto es que sí, no solo le he visto crecer algún diente, creo que le he dado algún biberón, pero vamos, el niño crece y ya va solito y va muy bien. Así que muchísimas gracias a todos los que componéis ATMOS, que hacéis un trabajo magnífico. Y la verdad es que os agradezco un montón que me hayáis invitado a hablar de esto, porque yo hoy os voy a hablar de una aventura, la aventura de la ciencia y de cómo hemos llegado a este punto. Seguro que en este foro todos habéis leído a Asterix, ¿verdad? Y cómo la poción mágica se transmitía la fórmula de druida en druida, de generación en generación, y en realidad así es como ha ido avanzando el conocimiento a lo largo de muchísimos cientos o miles de años en la humanidad, por transmisión oral de una generación a otra generación muy lentamente, y todos hemos ido aprendiendo unos de otros. Y el caso es que en los últimos ciento y poco años, pues este crecimiento, que primero se producía de manera lenta, ha crecido de manera exponencial. Y de hecho hay un estudio que pone de relieve que el conocimiento médico allá por 1950, en lugar de necesitar cientos de años para transmitirse oralmente, se duplicaba en 50 años. Ese mismo estudio decía que en el 2020, fue publicado antes de esa fecha, se necesitarían tan solo 3 meses para duplicar el conocimiento médico. Os aseguro que se quedaron cortos. En la actualidad el conocimiento médico está creciendo de una manera absolutamente exponencial y efectivamente dice muy bien Guillermo cuando habla de esta terapia, pero en general yo creo que vivimos una época de revolución en el conocimiento médico y desde luego en el pronóstico de muchas de las hemopatías malignas y de otros tumores. Por lo tanto, hoy más que nunca es cierta esta frase que se atribuye a Newton, pero que en realidad es mucho más antigua que él. Si he visto más lejos ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Todos aprovechamos el conocimiento de los que nos precedieron para dar un pasito más allá. De manera que en realidad tenemos que interpretar la ciencia como una aventura colectiva y todos vamos aprovechando el conocimiento previo y de vez en cuando pues surge alguien que da un pasito un poquito más largo que el resto
y a ese alguien le tenemos que reconocer, y de hecho le reconocemos con el premio Nobel, por ejemplo, de medicina. Estos son solo algunos de los premios Nobel de los últimos años. Fijaros que en los últimos años, y son solo algunos, no los he puesto todos, en el 2011, en el 18 o en el 23, todos estos premios Nobel lo son porque han aportado un conocimiento trascendental en el área del sistema inmunitario. Y en concreto, por aquí están Allison y Hongo, estos señores identifican un factor fundamental para entender bien cómo funciona el sistema inmunitario y en concreto cómo funcionan los frenos del sistema inmunitario. Este sistema inmunitario, que se compone de glóbulos blancos e leucocitos, tiene distintos tipos de células y las que más nos van a importar a nosotros son los linfocitos. Estos linfocitos van a tener la capacidad de reconocer antígenos específicos, atacarlos y destruirlos. Y esto es precisamente lo que les sirve o lo que nos sirve para protegernos de las infecciones. Sin embargo, una vez que se ha producido este ataque y una vez que ya el virus, la bacteria, la infección ha sido controlada, el sistema inmunitario tiene que volver a una fase de reposo, porque si no vuelve a una fase de reposo, ¿sabéis lo que nos puede ocurrir? Que se produzca una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmunitario se mantiene activo de una manera incontrolada y en lugar de atacar a los virus, a las bacterias o a los hongos, nos atacan a nosotros mismos. Por ese motivo, el sistema inmune tiene aceleradores y tiene frenos. Bueno, pues estos señores precisamente descubrieron los frenos. Y desde luego lo que sí que nos sonará muy bien a todos son estos otros, ¿verdad? Que son Carico y Weissman, que les dieron el premio Nobel porque desarrollaron las vacunas frente al COVID. Y en una época tan dura de pandemia, en un tiempo récord, la ciencia fue capaz de sacarnos de ese agujero gracias a estos señores que desarrollaron las vacunas que actualmente seguimos utilizando frente al COVID. En un tiempo récord no quiere decir que llevasen ellos poco tiempo trabajando, porque lo que no sabe mucha gente es que en realidad estos señores llevaban muchos años detrás de la idea de desarrollar una vacuna basada en RNA, pero ellos nunca pensaron en utilizarla para tratar o para prevenir infecciones, sino que en realidad la estaban desarrollando como vacuna frente al cáncer. Así que esa tecnología les sirvió para después generar estas vacunas frente al COVID. Muy bien. Por lo tanto, en el sistema inmunitario, como digo, somos capaces de identificar aceleradores y de identificar frenos. Y esto, como digo, nos sirve para mantener a raya las infecciones, pero no solo las infecciones. En nuestro organismo constantemente se están produciendo alteraciones en los cromosomas, en los genes de muchas células, y algunas de estas alteraciones pueden conducir a que algunas de estas células se pongan a crecer de una manera descontrolada y, por lo tanto, se pueden transformar potencialmente en células tumorales. Como digo, esto ocurre de manera prácticamente constante. Y si el riesgo o la incidencia de tumores no es tan alta como uno esperaría, se debe precisamente a que el sistema inmunitario está constantemente vigilando. Y cualquier célula sospechosa, nuestro sistema inmunitario es capaz de identificarla, la reconoce, la ataca y la destruye. Y esto ocurre de nuevo de manera prácticamente constante. Así que, de manera natural y habitual, hay una interacción entre el sistema inmunitario y las potenciales células tumorales. Y es esta fase, la fase de eliminación. El sistema inmunitario elimina el 99,9% de las células que pueden tener mal aspecto. Sin embargo, en ocasiones las células tumorales adquieren alteraciones genéticas o moleculares que les permiten esconderse y el sistema inmunitario no las ve. Y pasamos a esta segunda fase, fase de equilibrio. Y esta fase es una fase más delicada porque si esa célula es capaz de evadir el tiempo suficiente el sistema inmunitario y proliferar de manera incontrolada, podemos pasar a esta tercera etapa. Esta es la fase de escape. Se produce el tumor. El sistema inmunitario ha fallado. Y el sistema inmunitario ha fallado fundamentalmente porque las células tumorales han aprendido a generar mecanismos de evasión. Y estos mecanismos de evasión se basan en una serie de factores que hacen que alrededor de la célula tumoral el sistema inmunitario y los linfocitos no funcionen bien y, por lo tanto, la célula tumoral tenga una ventaja proliferativa. Pues bien, es precisamente en este contexto donde nosotros
queremos intentar reeducar al sistema inmunitario, para que, a pesar de que la célula tumoral haya generado todas estas medidas de evasión, haya un linfocito capaz de atravesar todo ese entorno medular, llegar a la célula tumoral, identificar esa célula tumoral como célula extraña, atacarla y destruirla. Y esto que parece que estoy contando es como ciencia ficción, y efectivamente es ciencia, pero no es ficción, porque en la actualidad hemos aprendido a generar los mecanismos por los cuales somos capaces de transmitir al sistema inmunitario la información precisa para que haga esto: evadir todo el entorno de la célula tumoral, reconocer específicamente a esa célula tumoral y destruirla. Es como si en esta imagen la célula tumoral aprendiese a distinguir la diferencia en la calva de Homer Simpson y fuese capaz de identificar esos pelos de esta otra imagen en la que no hay pelos. Bueno, pues estos son los antígenos de la célula tumoral. Y esta imagen es muy ilustrativa porque las diferencias entre una célula normal y una célula tumoral a veces son tan sutiles como esos pelos en la calva de Homer Simpson, y por lo tanto es fácil entender que esa célula pueda realmente esconderse y evadir el sistema inmunitario. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser nosotros capaces de decirle al sistema inmunitario: oye, que lo que tienes que identificar es una célula que tenga esos pelillos en la calva, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es precisamente lo que hacemos mediante esta tecnología de la que vamos a hablar hoy. Esta tecnología que se llama de receptores antigénicos quiméricos. Tenemos que identificar un antígeno específico en una célula tumoral, o sea, los pelillos en la calva de Homer Simpson, que nos permita reconocer esa célula como anormal, insertar en nuestros linfocitos la información genética para que sean capaces de reconocer esos pelillos, y ahora ya sí es capaz de distinguir la célula normal de la célula tumoral. Toda esta es la tecnología CAR, que, como digo, en la actualidad es ciencia y no es ciencia ficción, y que permite que el sistema inmune del paciente, mediante esta información que nosotros le insertamos, sea capaz de transformarse en estas células que llamamos células CAR-T, que tienen en su membrana estos receptores que les van a permitir identificar específicamente antígenos tumorales. ¿Está entendido esto? Pues ya nos podríamos ir, pero les voy a contar muchas más cosas. Porque lo que conseguimos es esto: los linfocitos T, cuando reconocen una célula infectada o una célula tumoral, como digo, reconocen esos pelillos que llamamos antígenos de una manera más científica y se pegan a esa célula y le dan el beso de la muerte. De hecho, se llama así. Este es un linfocito y esa es una célula tumoral. Le está dando el beso de la muerte para que esa célula muera. Así que lo que nosotros hacemos con la tecnología CAR es facilitarle a ese linfocito que se adhiera a esa célula tumoral, que la reconozca y que la destruya. Esa es la magia de la tecnología. Pues para llegar a ese punto el procedimiento es muy complejo y pasa por toda una serie de pasos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es recoger linfocitos del propio paciente. Esas células van a hacer un viaje muy largo para transformarse en células CAR a través de un procedimiento muy complejo, del que mencionaré solo algunos detalles, y acabamos obteniendo esos linfocitos CAR, esas células capaces de reconocer células tumorales en el paciente. Se las vamos a reinfundir y esos linfocitos del propio paciente modificados genéticamente van a ser capaces de migrar a donde está el tumor, reconocer específicamente la célula tumoral y destruirla. ¿No se lo creen? Pues este es el truco y este es el arte, este es el truco de magia. Lo que somos capaces de hacer en la actualidad es insertarle al linfocito esa información genética que necesita para generar ese antígeno que le permite identificar los pelillos en la calva de Homer Simpson. ¿Y cómo lo hacemos? Con fragmentos de virus. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque los virus, que llevan en el planeta Tierra muchos más millones de años que nosotros, por lo tanto llevan millones de años haciendo esta tarea y la hacen muy bien, son capaces de infectar de manera natural las células. O sea que lo que hacemos básicamente es aprovechar lo que los virus han sido capaces de aprender a lo largo de millones de años. Cogemos fragmentos de virus y ahora, entre fragmento y fragmento de virus,
le insertamos la información genética que a nosotros nos interesa. Y ahora dejamos que ese virus infecte los linfocitos del paciente para que se inserte en la información genética del linfocito y se transforme en esta supercélula, en este superpolicía. Así que esta diapositiva así tan sencilla alberga toda la magia de la que hoy estamos hablando, ¿vale? Pero voy a dar un pasito para atrás porque yo sé que a ustedes les interesa saber un poquito más sobre esto, ¿verdad? Y es el funcionamiento de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de las células de la sangre y en esa fábrica tenemos lo que llamamos células stem, células madre. Una célula madre es una célula que es capaz de vivir tanto como nosotros, o sea que desde nuestro punto de vista es casi una célula inmortal. Y esta célula madre es capaz no solo de pervivir muchos años, o sea que es capaz de autorrenovarse, sino que además se va diferenciando y poquito a poco va dando lugar a todas las células maduras que tenemos en la sangre periférica. Por ejemplo, produciendo plaquetas. Cada día nuestra médula produce 100 billones con B de plaquetas, cada día. Produce también glóbulos rojos. Cada día se producen 100.000 millones de glóbulos rojos. Estos serían como 20 mililitros de sangre al día, una cantidad importante. Y produce también todas las células de la defensa, o sea, los leucocitos o glóbulos blancos. Y dentro de estos distinguimos varios tipos, los granulocitos, los linfocitos B, los linfocitos T. Todo esto se produce cada día en la médula ósea. Bien, perdón, les hablaba de los linfocitos T. Y estos linfocitos T son capaces, como les decía hace unos minutos, de reconocer células infectadas o células tumorales y por contacto directo darles el beso de la muerte, ¿vale? Esos son los linfocitos T. Sin embargo, también somos capaces de producir linfocitos B. Y estos se encargan también de protegernos de las infecciones, solo que no matan a los virus o a las bacterias por contacto directo, sino que son capaces de producir anticuerpos. Y esto básicamente sería, pues en la actualidad, como está muy de moda, como un enjambre de drones. Producen enormes cantidades, 2 millones de anticuerpos por segundo, una barbaridad de anticuerpos que se van a dirigir al virus o a la bacteria y que también van a contribuir a destruirla, ¿de acuerdo? Así que así es como funciona nuestro sistema inmunitario y así es como funciona la médula ósea. Bien, pues hay un dato muy interesante para nosotros y es que cada una de estas estirpes celulares, o sea, la que da lugar a los linfocitos B, a los linfocitos T, a los granulocitos, a las plaquetas, a los glóbulos rojos, cada una de ellas podemos identificarla. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus pelillos característicos en la calva, como Homer Simpson. Y en concreto, los pelillos en la calva de los linfocitos B es un antígeno que somos capaces de reconocer desde hace mucho tiempo y se llama CD19. Así que quédense con esta cifra, con estos pelillos en la calva de Homer Simpson, porque precisamente es la pista que hemos seguido para generar esas células CAR y destruir esas células. ¿Y por qué nos puede interesar destruirlas? Porque precisamente cuando se producen alteraciones genéticas o cromosómicas en un linfocito B maduro, va a dar lugar a una enfermedad que es el linfoma. Cuando la que se vuelve loca es una célula de estirpe B, pero un poquito más inmadura, o sea, en la médula, lo que tenemos es un tipo de leucemia, la leucemia aguda linfoblástica. Y cuando tenemos una leucemia de este tipo, lo que va a ocurrir es esto, que va a infiltrar toda la médula y por lo tanto la médula ya no es capaz de producir ni plaquetas, ni glóbulos rojos, ni células de la defensa. Y ese es precisamente las complicaciones que pueden desarrollar los pacientes con leucemia. Pues bien, nosotros hemos sido capaces de generar esa información genética para reconocer estos pelillos en la calva de Homer Simpson, ¿vale? De esta manera, con ese anticuerpo, reconocemos ese antígeno, el CD19, que se expresa en los linfocitos B. Y ahora, como sabemos que los pacientes con linfoma y con leucemia linfoblástica aguda lo que han sufrido es una transformación tumoral de sus linfocitos B, resulta que con este anticuerpo vamos a ser capaces de reconocer las células tumorales porque expresan CD19. Así que, ¿qué es lo que hemos conseguido? Esto,
erradicar las células tumorales con la terapia CAR dirigida específicamente frente a los pelillos de la calva de Homer Simpson, CD19. Y además lo reconoce de manera selectiva. No elimina ninguna otra célula de la médula ósea ni afecta a ningún otro órgano. Por lo tanto, es una terapia no solo muy eficaz, sino también muy selectiva. ¿Cómo de selectiva y cuáles son los resultados clínicos que conocemos en la actualidad? El primer caso, que realmente se hizo famoso en la literatura, de una paciente tratada con la terapia CAR, fue una paciente de 9 años con una leucemia linfoblástica aguda, una paciente que ya había recaído después de muchas líneas de tratamiento y que, por lo tanto, en esa situación ya realmente no tenía ningún tratamiento eficaz y muy poquitas expectativas de curación a largo plazo. Bueno, pues esa paciente en la actualidad, 11 años después de recibir el tratamiento, sigue viva y en remisión. En base a este dato, se llevaron a cabo numerosos ensayos clínicos. Y en esos ensayos clínicos lo que se puso de manifiesto es que la terapia CAR en estos pacientes con leucemia linfoblástica aguda consigue que en torno al 60% de los pacientes se mantengan en remisión a largo plazo. Y esto es alto, es bajo, para que se hagan una idea, el mejor tratamiento disponible para estos pacientes antes de la terapia CAR es una serie de anticuerpos que nos permitían poner a los pacientes en torno a un 25% de expectativas, lo mejor posible. La diferencia, obviamente, salta a la vista. Y tanto salta a la vista que esto no es un estudio prospectivo en el que hayamos comparado unos pacientes con un tratamiento y otros con otro, ¿vale? No necesitamos tirar a 100 pasajeros de un avión con paracaídas y a 100 sin paracaídas para saber que los que no tienen paracaídas les va a ir mal y a los que sí les va a ir bien. Así que en este caso la comparación es retrospectiva. Simplemente todos los pacientes, desde que tenemos la terapia CAR, la reciben y nosotros sabemos cómo les iba a los que no lo recibían. Y es un cambio absolutamente dramático, tan dramático que no hay lugar, ¿verdad?, a hacer un estudio en el que a uno le pueda tocar no recibir esta terapia. Así que leucemia aguda linfoblástica, cambio absolutamente impresionante en el pronóstico de los pacientes con terapia CAR. Como les digo, esta terapia nos permite identificar linfocitos B, tanto si son muy inmaduros y están todavía en la médula, como si son maduros y ya están por ahí circulando. Y en este segundo caso, cuando se transforman en tumorales, no dan lugar a una leucemia, dan lugar a un linfoma. Bueno, pues en los pacientes con linfoma, una vez que recaen a la primera línea de tratamiento, el estándar clásicamente ha sido quimioterapia y trasplante autólogo, con unos resultados que no son malos. Por lo tanto, en este caso sí que debemos comparar la terapia CAR con el mejor tratamiento disponible. Y eso es lo que se ha hecho en varios estudios. Y este es uno de ellos, pero todos vienen a decir lo mismo. Y es que en rojo se muestran los datos de los pacientes que han recibido la terapia CAR y en azul los que han recibido el trasplante autólogo. Y se puede apreciar cómo la supervivencia libre de enfermedad es muchísimo más prolongada en los pacientes que reciben la terapia CAR. Y precisamente en base a estos estudios, en la actualidad, los pacientes con linfoma no Hodgkin que recaen después de una primera línea dentro del primer año desde el diagnóstico, no les hacemos un trasplante autólogo, sino que todos ellos directamente hoy en día van a terapia CAR, por ejemplo, en nuestro centro, en el que llevamos infundidos a fecha de hoy 317 pacientes con terapia CAR, con linfomas o con mielomas. Así que un cambio también tremendamente llamativo en el pronóstico de los pacientes. ¿Podemos identificar algún otro antígeno? Si hay algún otro tipo de pelillo en la calva de Homer Simpson que nos pueda servir para dirigir estas células a algún otro tipo de tumor. Pues la respuesta es que sí. Y, por ejemplo, las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B expresan también un pelillo específico y a este le llamamos, en lugar de llamarle CD19, lo llamamos BCMA. El nombre es lo de menos. Lo importante es que solo se expresan las células plasmáticas. Cuando las células plasmáticas se transforman en tumorales, eso genera un mieloma múltiple. Pues bien, en este estudio de nuevo estamos haciendo una comparación retrospectiva, no es prospectiva.
los pacientes con mieloma múltiple en los que ya han fracasado al menos 3 y hasta 5 líneas de tratamiento, o sea, pacientes que llevan muchas líneas de tratamiento, pues tienen unas expectativas de supervivencia libre de progresión que son las que se ven en la línea roja. En ese mismo grupo de pacientes, las probabilidades de alcanzar remisión completa están en torno al 2% y de alcanzar algún tipo de respuesta, que llamamos respuesta parcial, en torno al 15%. ¿De acuerdo? Bien, pues en estos pacientes la terapia CAR dirigida frente a ese antígeno que llamamos BCMA hace que la remisión completa se alcance en casi el 100% de los pacientes, frente al casi 0% con cualquier otro tratamiento. Y no solo es que se alcance la remisión, es que dura mucho tiempo. ¿Cuánto dura? Pues fíjense, con todo este seguimiento, la mitad de los pacientes todavía están por encima del 50%, o sea que a fecha de hoy no les sabría decir la mediana con este estudio, ahora ya sí lo sabemos, se acerca a los 4 años de la recaída, el tiempo desde que responde hasta que recae. Parece que fue ayer, pero cuando yo terminé la residencia, los pacientes con mieloma en primera línea de tratamiento tenían unas expectativas de supervivencia de 3 años. Pues ahora estos pacientes entre 3 y 5 líneas previas mantienen la remisión completa más allá de los 3 años. Esto es ciencia y no es ciencia ficción, es la realidad y son los datos que tenemos y tampoco hay que irse a ningún sitio en nuestro centro con pacientes también tratados con mieloma múltiple, ¿de acuerdo? Bueno, hace un par de semanas se ha otorgado el premio Nobel de este año y este año el premio Nobel se lo han dado a estos investigadores y de todos ellos pues yo tengo que mencionar a uno porque estuvo con nosotros hace unos años aquí en Sevilla, Sakaguchi. A todos ellos se les atribuye el mérito de nuevo de dar un paso muy importante en el conocimiento del sistema inmunitario y en concreto su mérito está en que describieron por primera vez un subtipo de linfocitos que juegan un papel muy importante para que el sistema inmune funcione bien. Y a estos linfocitos los llamamos linfocitos T reguladores. Y no solo son importantes, sino que funcionan de una manera muy curiosa, porque hacen lo contrario que todos los demás linfocitos. Hasta ahora les estoy diciendo que lo que hacen los linfocitos es reconocer células, atacarlas y destruirlas, ¿verdad? El beso de la muerte o generar anticuerpos. Bueno, pues estos hacen todo lo contrario. Así que si fuese una policía, o perdón, una película de policía, serían como los de asuntos internos. Se encargan de controlar a los demás. Y lo que hacen es mantener la respuesta inmunitaria a raya. Facilitan una respuesta inmune tolerante. ¿Vale? Y todos los que están implicados aquí en el mundillo del trasplante o que tienen un trasplante, pues seguro que saben lo importante que es que se genere una respuesta inmune tolerante, porque después del trasplante la respuesta inmunitaria puede ser excesiva y va a dar lugar a una complicación que llamamos enfermedad injerto contra receptor y se produce porque los linfocitos se activan en exceso. Bueno, pues estos linfocitos T reguladores lo que hacen es controlar a estos linfocitos que se activan en exceso, ¿vale? Y precisamente por ese motivo y empleando la misma tecnología CAR, podemos seleccionar estos linfocitos e insertarles de nuevo la información que nos pueda interesar. ¿Y qué información nos puede interesar insertar a un linfocito regulador después del trasplante? Pues nos puede interesar, por ejemplo, que un linfocito regulador sea capaz de identificar las diferencias en el sistema HLA entre el donante y el receptor, las diferencias en el carnet de identidad de las células, porque donde haya diferencias pueden ir y poner paz, ¿vale? Generar una respuesta inmune tolerante. O podemos hacer algo todavía más interesante, y es que en la enfermedad injerto contra receptor se pueden afectar distintos órganos, y uno de los que se afectan en fases más precoces es el tubo digestivo, ¿verdad? Bueno, pues estamos trabajando en nuestro laboratorio, aquí al ladito, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, no hace falta irse a Harvard, estamos trabajando para que mediante esta tecnología CAR nosotros enseñemos a estos linfocitos T reguladores a ir al tubo digestivo y poner un poquito de tranquilidad en la respuesta del sistema inmunitario, generando así tolerancia y, por lo tanto, evitando esta activación excesiva del sistema inmunitario. O sea, que la tecnología CAR nos puede servir para una cosa y su opuesta,
para activar el sistema inmune frente a un antígeno específico o, al contrario, para reducir la activación del sistema inmunitario cuando ésta es excesiva y también hacerlo además de una manera muy específica. Y esto va a depender del tipo de célula que estemos empleando para fabricar estas células CAR. Muy bien. Y para generar estas células, de nuevo, no hace falta irse muy lejos. Hay que cruzar aquí la calle e irse al Instituto de Biomedicina de Sevilla, porque nuestro grupo, de hecho, está produciendo estas células CAR actualmente en nuestro centro, ¿vale? Y, de hecho, ahora mismo estamos fabricando las células CAR para un paciente con mieloma múltiple y pasado mañana terminaremos la fabricación del primero que entra en uno de los varios ensayos que vamos a poner en marcha enseguida. Y de manera muy resumida, pero yo creo que puede resultarles curioso, esa información genética que utilizamos para educar al linfocito T, pues tiene que generarse, como se pueden imaginar, en una sala especial, en una sala que tiene que cumplir unas condiciones de esterilidad muy estrictas, porque eso es algo que luego vamos a utilizar en los pacientes. Bueno, pues la sala que tenemos en el instituto es esta, y en esta sala, pues las condiciones, como digo, de asepsia tienen que ser particularmente estrictas, y este es parte de nuestro equipo CAR que tiene que irse vistiendo y desvistiendo progresivamente para llegar a la zona noble, que es la zona donde ellas trabajan y donde en este tipo de campanas van a generar esos vectores virales que además contienen la información genética que nosotros luego vamos a transferir a los linfocitos del paciente, ¿vale? Todo esto se hace ahí al ladito mismo. Bueno, pues ese es el Instituto de Biomedicina de Sevilla y ahí es donde están produciendo esos vectores que nos sirven para transmitir la información genética a nuestros pacientes. En paralelo, en el hospital, vamos a recoger los linfocitos del paciente y nos los vamos a llevar ahí, al Centro Regional de Hemodonación, ¿vale? Así que por este paseíto lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esos vectores virales, vamos a transmitir esa información a los linfocitos del paciente para generar linfocitos CAR, que ahora ya son capaces de reconocer específicamente las células tumorales en el paciente. Y a continuación, una vez que lo hemos hecho, nos vamos a llevar esas células CAR, aquí al lado también, al hospital, donde se las vamos a infundir a los pacientes. Y todo este circuito completo, pues lo podemos hacer en nuestra institución y es precisamente lo que estamos haciendo durante estos días. Yo creo que termino aquí y hay un aspecto interesante y es que todo esto no solo es que seamos capaces de hacerlo en nuestro centro, en España por suerte tenemos una sanidad pública capaz de hacer esto por todos nosotros, además es que lo hacemos en un tiempo mucho más reducido en comparación con las células CAR que también se pueden fabricar por algunas industrias farmacéuticas. Así que para llegar a este punto se pueden imaginar que no es un trabajo ni de 1, ni de 2, ni de 10, sino que hay mucha gente trabajando muchas horas y con mucha ilusión, y estos son solo algunos de ellos que, como ven, pues algunos tienen que estar disfrazados para hacer día a día su trabajo. Todo este trabajo se hace aquí en este centro y en este instituto y se hace, desde luego, pensando en todos los pacientes que lo puedan necesitar. Así que termino aquí. Muchas gracias por su atención y encantado de que ahora podamos entablar debate. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente fase, a preguntarle al doctor José Antonio Pérez Simón si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre el tema que ha desarrollado. La verdad es que es tremendamente interesante. Buenos días, buenos días. Alguna se había dormido por ahí detrás, ¿eh? ¿En la parte del virus o antes? Entiendo que, vamos a ver, no es que estén de su el trasplante autólogo, ¿no? Pero comparándolo, enfermedad libre de progresión, muchísimos más años y tal, se va a llegar primero a serían los pacientes terapia CAR o seguiremos con el trasplante autólogo en segunda línea, evidentemente depende de cada paciente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Las dos indicaciones más frecuentes de trasplante autólogo en la actualidad son, por este orden, el mieloma múltiple y los linfomas, ¿vale?
Y en los linfomas en segunda línea de tratamiento, desde luego está disminuyendo, porque es mejor la tecnología CAR y ahora mismo la mayor parte de los pacientes que reciben un trasplante autólogo reciben el CAR. Y de hecho a nivel europeo y a nivel mundial se ve que la curva de trasplante autólogo en pacientes con linfoma va bajando. En el mieloma todavía se mantiene dentro de la primera línea de tratamiento. Que en el futuro haya un ensayo que demuestre que con la terapia CAR no sea necesario el trasplante autólogo, todavía no lo tenemos. Pero, bueno, mi hipótesis es que probablemente también ocurra. Por lo tanto, efectivamente, se pueden hacer menos trasplantes autólogos, seguramente en el futuro. No obstante, desafortunadamente, muchos pacientes van bien en comparación con lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Pero nosotros, como, además de médicos, como investigadores, nuestra obligación es ver el vaso medio vacío. Y yo lo que quiero ver cuando veo una curva de supervivencia en mis pacientes es una curva que se queda en el 100%. Y de momento, como ven, pues según la patología se queda en el 60%. Claro, lo comparábamos con nada, pues 60 está muy bien. Pero nosotros queremos subir esa curva del 60 al 100%, ¿vale? Bueno, pues todavía nos queda ese 40% de pacientes para los que, de hecho, hacemos más trasplantes que antes, solo que no hacemos autólogo, sino que para esos pacientes ya hacemos trasplante halogénico. O sea que el número global de trasplantes no solo no disminuye, sino que está aumentando por la tecnología CAR, pero los halogénicos porque lo utilizamos como tratamiento de rescate, mientras que los autólogos sí están disminuyendo. Para todo tipo de problema medular tenga el porcentaje de los niveles. ¿Tenga el porcentaje de qué? ¿De células tumorales? Vale. Sí. Claro. El problema que tenía en los mielomas múltiples que me dijo. Iba a entrar en un programa que no pude porque ya los de estos tumorales estaban muy altos. Entonces no pude entrar en el programa y me hicieron, ya, ahí está mi pregunta. Vale. Lo importante no es la cantidad de células tumorales, sino el tipo de tumor. En la actualidad tenemos terapia CAR para linfomas no Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda y mieloma múltiple, ¿vale? Y dentro de estas tres indicaciones, tampoco para cualquier situación, sino para algunas situaciones concretas. Por ejemplo, un paciente con un linfoma que recibe una primera línea de tratamiento y alcanza remisión, pues ¿para qué queremos la terapia CAR? Ya está en remisión. Parece que no hay indicación. La hay para el que no va bien. En el caso del mieloma múltiple, lo mismo, tienen que haber fallado 2 líneas de tratamiento. Si no han fallado, pues mejor para él, ¿no? O sea, que para lo que queremos esta terapia es para cuando fallan otras. Si resulta que ya ha respondido a otra terapia previa, pues magnífico. Pero una vez que ya sí hay indicación, es verdad que cuanta menos cantidad de células tumorales, ¿usted qué cree, que mejor o peor? Como todo en la vida, pues con la terapia CAR también nos pasa. Cuantas menos células tumorales, lo mismo, ¿vale? Pero eso ya nos daría igual. Una vez que un paciente tiene indicación de recibir terapia CAR, lo que intentamos es bajar lo más posible la cantidad de células tumorales. Pero tenga muchas o tenga pocas, va a recibir la terapia, ¿vale? No necesitarían los trasplantes. Claro, ¿por qué? Porque en el caso de los pacientes con linfoma, cuando recaían después de una primera línea de tratamiento, esos pacientes, hablo en pasado como si fuese pasado lejano, es antes de ayer, les ofrecemos un trasplante autólogo y con eso pues no van mal. 30%. El autólogo es de uno mismo, ¿vale? De acuerdo, entonces en esos pacientes hasta que teníamos la tecnología CAR, hasta antes de ayer, como quien dice, les ofrecíamos un trasplante autólogo y del global de esos pacientes conseguíamos que en torno a un tercio estuviesen curados, ¿vale? Con la tecnología CAR hemos superado con creces esos resultados y por ese motivo no necesitamos hacer el trasplante autólogo. En lugar del trasplante autólogo, les ofrecemos la tecnología CAR. Bueno, de hecho, hay ensayos que se están llevando a cabo ya en primera línea de tratamiento en pacientes con linfoma.
que tengan determinadas condiciones genéticas de particular alto riesgo. Y en esos los resultados apuntan a que posiblemente también sean mejores que con el tratamiento estándar, pero eso todavía está en fase de ensayo clínico y de estudios. Muy bien, efectivamente, ese es el razonamiento, ¿verdad? Con la terapia CAR pasa lo mismo que con cualquier tratamiento. Con algo muy innovador, cuando todavía no conocemos los resultados, ni conocemos tampoco la toxicidad que puede tener un fármaco, tú empezarías con un paciente que se acaba de diagnosticar o con un paciente con el que ya no tienes más herramientas de tratamiento. ¿Con cuál empezarías? Con el que ya, bueno, vas a buscar alguna alternativa. Correcto. Una vez que hemos completado esa fase en la que comprobamos, uno, que es seguro y dos, que funciona muy bien en esos pacientes, lo que estamos haciendo es ensayos en fases más precoces, más precoces, más precoces, pero tenemos que ir pasito a paso. No podemos correr. Después de la tercera línea hemos pasado a la segunda, hablo de los linfomas. Y después de la segunda ahora me preguntan por la primera y efectivamente estamos en ese punto ahora mismo, analizando si en la primera línea también van a ser buenos. Pero tenemos que ir paso a paso en medicina, no podemos correr, ¿vale? Y lo mismo haremos, de hecho se está haciendo ya también, en mieloma múltiple y en otras patologías. Siempre empezamos por pacientes con una tecnología nueva en los que ya no tenemos un tratamiento convencional que ofrecer, en busca de que esto funcione. Y si funciona y no es tóxico, pues hombre, si ha funcionado en este, lo lógico es que funcione antes. Pues efectivamente, eso mismo que has pensado tú es de hecho lo que hacemos y vamos pasito a paso adelantándonos en la evolución de la enfermedad. Absolutamente. Claro, sí que tú estáis preguntando, yo estoy viendo aquí yo, pero Bueno, son distintos, pero en general yo diría que son más llevaderos. Hay dos complicaciones características que son muy frecuentes. Una se llama síndrome de liberación de citoquinas y básicamente lo que ocurre es que estos linfocitos se cabrean tanto cuando ven células tumorales que empiezan a producir una inflamación enorme y la inflamación en el organismo se produce porque se liberan unas sustancias que llamamos citoquinas, ¿vale? Bueno, pues eso provoca una sintomatología que básicamente va a consistir en fiebre, hipotensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, este tratamiento se tiene que administrar en centros que tengan experiencia en el manejo de estas complicaciones. Y la otra complicación bastante frecuente se llama neurotoxicidad, atribuida a la terapia CAR, que se puede manifestar de forma muy variopinta, pero bueno, básicamente puede ir desde una ligera somnolencia hasta el coma. Y de nuevo lo identificamos lo antes posible en centros con experiencia y le ponemos tratamiento. Esto es bastante frecuente. Las buenas noticias es que se controla muy bien en la grandísima mayoría de pacientes, la mortalidad por el tratamiento es bajísima y sobre todo estas complicaciones aparecen en las fases precoces, en fases tardías no aparecen. A diferencia de la quimioterapia, que va a producir una sintomatología que, bueno, pues es mucho más conocida, ¿verdad? Náuseas, vómitos, diarrea, neutropenia, infecciones a largo plazo, caída de pelo, etcétera, etcétera. Nada de eso se produce con la terapia. No se transmite ninguna de forma genética. Aunque esta respuesta habría que matizarla, pero vamos, el concepto es no se transmite. Es raro, pero efectivamente para determinados subtipos de leucemias puede haber una predisposición. Son un grupo muy pequeñito de enfermedades y las identificamos muy bien si es el caso. Pero en general la respuesta que tengo que darles es no. En mi consulta durante todos estos años siempre como iba al momento, yo intenté que eso podía que también entiendo
entiendo que la primera línea de tratamiento de la mieloblástica es los resultados. No sé, hablando de cierto. Chay, qué buena pregunta. Porque efectivamente le ha echado de menos que no, yo no he hablado para nada de un tipo de leucemia, que es la leucemia aguda mieloblástica. He hablado de la linfoblástica, del linfoma, del mieloma. Y el caso es que voy a apagar otra vez la luz un momentito para explicarlo mejor. Ya. Aquí, en los linfocitos B, somos capaces de identificar los pelillos de la calva de Homer Simpson. Bien. Por aquí puede haber algún pelillo, pero ya nos cuesta mucho más. Donde es realmente difícil identificar pelillos es en esta parte, que es precisamente la célula que se transforma en tumoral en la leucemia aguda mieloblástica. Y es muy difícil porque en realidad esos pelillos no somos capaces de distinguirlos de la célula sana. Ese es el problema que tenemos en la actualidad para utilizar la terapia CAR en leucemia aguda mieloblástica, ¿vale? Por eso vamos un poquito más retrasados. Pero el ir retrasados no quiere decir que no estemos dando pasos en esa dirección, ¿vale? Esto lo que supone es un reto y por lo tanto pues es más difícil, pero también pues más importante para nosotros que seamos capaces de superarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si resulta que generamos una célula CAR que va a eliminar las células tumorales que estén por aquí, pero también eliminamos la célula madre de la médula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a ese paciente le dejamos sin médula y por lo tanto no produce células de la sangre. Eso no es compatible con la vida a menos que hagamos ¿qué? Un trasplante. Por lo tanto, en la actualidad, la tendencia es a que vayamos a poder utilizar esta terapia CAR como puente al trasplante. ¿Y esto en qué situaciones puede ser útil? Pues en un paciente en el que, por ejemplo, el tratamiento convencional no ha funcionado y no somos capaces de eliminar las células de la leucemia, con la terapia CAR sí lo podríamos hacer y sabemos que cuantas menos células leucémicas haya antes del trasplante, mejores resultados. Así que la terapia CAR en la leucemia aguda mieloblástica la estamos utilizando como puente para hacer un trasplante alógeno. Con respecto a ley, rechazo de piel, utilizan Sí, precisamente, estoy yendo para atrás. Vale. Precisamente esto es lo que he intentado explicar así con 2 pinceladas, pero claro, esto no se explica con 2 pinceladas. ¿Dónde estamos? Con las células CAR, ¿vale? Perdón, con las células T reguladoras. Como he dicho, un linfocito T regulador de lo que se encarga es de inactivar los linfocitos normales que se han activado y sobre todo si se han activado en exceso. Eso es lo que ocurre en la enfermedad injerto contrarreceptor, que los linfocitos que produce la médula del donante cuando ya está trasplantada en el paciente, pues están cabreados contra todo lo que les rodea, están activados, lo atacan, enfermedad injerto contrarreceptor. En muchos de esos pacientes lo que hemos visto es que los linfocitos T reguladores no funcionan bien. De hecho, hemos terminado hace un par de años en nuestro centro un ensayo clínico con un grupo de Lisboa en el que lo que hemos hecho es coger linfocitos T reguladores del donante y lo hemos infundido en pacientes con enfermedad injerto contrarreceptor. Y ha ido muy bien. De hecho, el trabajo se va a publicar dentro de poco. O sea que el concepto realmente es correcto. Estos linfocitos T reguladores son capaces de frenar a los linfocitos T convencionales que se activan en exceso. Ahora, ¿podemos utilizar esta característica, esta propiedad de los T reguladores para que además hagan su trabajo en algún lugar específico? Pues eso es lo que he intentado explicar con esta imagen, pero olvídense de ella. Resulta que algunos órganos también tienen sus marcadores específicos. Y, por ejemplo, en el tubo digestivo somos capaces de identificar algunos marcadores específicos, algunos pelillos. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es insertarle a esos linfocitos T reguladores la información genética para que identifiquen los pelillos en el tubo digestivo. Y ahora vayan a tubo digestivo y ahí frenen la respuesta inmunitaria cuando se produce de manera excesiva. Esto no solo va a ser útil en la enfermedad injerto contrarreceptor
cuando se afecta el tubo digestivo. ¿Dónde más puede ser útil? En enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerosa, ¿vale? Eso es para el futuro inmediato, porque lo estamos desarrollando en nuestro laboratorio y espero que dentro de poquito ya tengamos resultados muy sólidos para poder publicarlos, y nuestra intención es llevarlos a la clínica de aquí a un par de años como mucho. Correcto. Pues estáis haciendo preguntas que son para notas, que veis el nivel. Bien. No, esto ya son... Esto ya es de máster, ¿eh? Vale, volviendo al esquemita de antes, no lo pongo más. Bueno. Pero bien. Resulta que la leucemia linfoblástica aguda puede ser de tipo B, y es en la que yo me he centrado, y esos pelillos son el CD19. Pero también hay linfocitos T, ¿vale? Y por lo tanto, cuando la que se vuelve loca es una célula de estirpe T, pues tenemos una leucemia linfoblástica aguda T, ¿correcto? Muy bien. Esa no va a expresar el CD19 porque es de B. Los T también expresan algunos pelillos específicos, como el 7, como algunos. Pero claro, esto tiene un problema muy importante en el que no he entrado, y es que voy a apagar la luz de nuevo. Vale. B y T. Resulta que sin los anticuerpos desarrollamos infecciones, claro, porque están para protegernos. Pero resulta que no se producen con tanta severidad ni con tanta frecuencia que cuando nos faltan los T. Y además, si se producen, resulta que podemos infundir anticuerpos, que son inmunoglobulinas, que se inyectan por vía intravenosa en aquellos pacientes en los que cuando no hay linfocitos B y no hay anticuerpos, desarrollan infecciones, ¿vale? O sea que esta parte es más prescindible. En cambio, si yo ataco los linfocitos T tumorales, no los voy a distinguir de los sanos. Me quedo sin linfocitos T. Y estos sí que son esenciales para protegernos de infecciones mucho más severas. ¿Qué ejemplo conoces de enfermedad en la que la ausencia de linfocitos T provoca enfermedades graves y mortales en la historia? ¿Cuál conocemos? El SIDA. El VIH lo que se produce es que eliminan los linfocitos T y por eso se desarrollan infecciones graves y los pacientes morían hace años, sobre todo en la época inicial, ¿vale? Por eso, efectivamente, es mucho más difícil de desarrollar de nuevo células CAR en la linfoblástica T. Nos pasa algo parecido a la leucemia aguda mieloblástica. Identificamos antígenos, pero lo expresan también células normales. Bueno, pues en la actualidad sí se han identificado algunos pelillos que solo se expresan en estadios muy tempranos del linaje T, y parece que eso sí podría ser una opción válida y de hecho se está probando en ensayos clínicos, ¿vale? O sea que es más difícil, pero eso ya está en ensayo. Pregunta desde el canal, colega, creo que se ha hecho hace poco una CAR, José Ángel Armengol. Y bueno, primero te da la enhorabuena por la conferencia y felicita al personal de hematología. Y bueno, la pregunta, en linfomas parece que son más frecuentes los efectos secundarios neurológicos que en el mieloma. En cualquier caso, ¿cuál es el porcentaje medio en terapia CAR-T? De esas complicaciones, ¿no? Pues efectivamente está muy bien informado porque hay complicaciones que son más frecuentes en pacientes con linfoma y otras lo son más en pacientes con mieloma. Y esto tiene que ver con varios factores. En primer lugar, el tipo de CAR que utilizamos no es el mismo, porque en un caso va dirigido frente a un antígeno que es CD19 y en otro va dirigido frente a otro antígeno BCMA. Da lo mismo los nombres, los pelillos que son distintos, ¿verdad? Pero eso genera diferencias, y que genera diferencias también en el perfil de toxicidad. Y a lo que él se está refiriendo con mucho acierto es que efectivamente en los pacientes con mieloma el riesgo de la complicación que he mencionado hace un momentito, el síndrome de liberación de citoquinas, es menos frecuente. Y en cambio las complicaciones neurológicas
son menos frecuentes en la fase inicial, pero pueden ser un poquito más frecuentes en fases más tardías. De nuevo, esto hay que conocerlo y es importante que el equipo que se dedica al tratamiento de estos pacientes tenga experiencia para saber cuándo tiene que estar particularmente pendiente de que el paciente pues, manifieste determinados síntomas. Porque, no lo he dicho, ¿saben cómo identificamos los primeros síntomas de afectación neurológica en los pacientes que reciben terapia CAR y están ingresados? Lo que hacemos es que les pedimos que escriban una frase por la mañana y por la tarde, todos los días la misma frase. Y de repente el paciente está perfectamente, él no nota absolutamente nada y se pone a escribir la misma frase y no puede. Algo tan sutil como esto, nosotros tenemos que vigilarlo y precisamente por eso les pedimos que escriban esta frase durante los días en los que pueda aparecer esta complicación, ¿vale? Bueno, pues efectivamente él tiene razón, el tipo de complicaciones puede variar en frecuencia y en tiempo en función de la patología y el linfoma y el mieloma pues son diferentes, tanto en tiempo como en frecuencia. Más, una pregunta más. Sí, de hecho, aunque estos son los más preocupantes y son los más frecuentes, estudios a largo plazo lo que nos dicen es que, primero, la mortalidad debida al tratamiento es bajísima. Y la que se produce, en realidad, lo más frecuente es que sea por otra complicación diferente. Y es que hay algunos pacientes que se mantienen con unas cifras muy bajitas, defensas muy bajas y, por lo tanto, el riesgo de infecciones es alto, hay que vigilarlo. Y la primera causa de mortalidad, en realidad, no es ni el síndrome de liberación de citoquinas ni las complicaciones neurológicas, son las infecciones. Así que esos pacientes los tenemos que vigilar de manera muy estrecha. Y como digo, en algunos casos no es necesario, pero si efectivamente ese paciente tiene un riesgo alto de infecciones, pues tenemos que suplir todo este enjambre de drones por drones que nosotros infundamos, inmunoglobulinas. Si nos surge, puede Pues precisamente el ensayo que empezamos ahora con nuestro CAR, fabricado en el Instituto de Biomedicina y ahí en el centro regional, infundido aquí, es precisamente para pacientes con mieloma que hayan recibido un trasplante alogénico y que recaigan después. ¿Por qué? Porque la información que tenemos de ese tipo de pacientes en los ensayos que dieron lugar a la aprobación de los CAR que facilita la farmaindustria, ese tipo de pacientes está muy infrarrepresentado. Y por ese motivo nosotros quisimos hacer el esfuerzo de hacer algo especial para ellos. O sea que este ensayo incluye únicamente pacientes con mieloma que hayan recibido un trasplante alogénico previo y que recaigan. Exactamente. Esto lo tenemos para no utilizarlo. A fecha de hoy son situaciones diferentes. La indicación más frecuente de trasplante alogénico con mucha diferencia es la leucemia aguda mieloblástica y los síndromes mielodisplásicos. Y a fecha de hoy, como he dicho, la terapia CAR nos sirve de hecho de puente al trasplante alogénico. O sea que más que sustituirlo, lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir es que incluso se pueden hacer más trasplantes. Porque a fecha de hoy un paciente con una leucemia aguda mieloblástica que tenga mucha carga tumoral, no le deberíamos hacer un trasplante porque el trasplante tiene complicaciones, en fin, que realmente no es fácil y las probabilidades de que ese paciente se cure son prácticamente ninguna. En cambio, si le damos un tratamiento como la terapia CAR, que erradica las células leucémicas y luego le hacemos el trasplante, ese sí tiene muchas posibilidades. Por lo tanto, no son mundos opuestos. Lo que intentamos hacer en medicina no es hacer una cosa y olvidarnos del resto, sino utilizarlo todo de manera secuencial o de la mejor manera posible, adaptarlo a cada paciente. Pues si no hay más preguntas, matrícula de honor para todos. ¿Alguna pregunta más?
Nada más. Muy bien. Bueno, pues la verdad que ha sido tremendamente interesante y gratificante. Dar las gracias a José Antonio Pérez Simón, al doctor. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos por estar aquí, tanto los que estáis aquí, los que estáis conectados, y espero que os haya gustado. Se ha grabado y se subirá a nuestro canal de YouTube para que lo podáis ver. No se me ha olvidado, Manuel, que te tengo que enviar el que tenemos grabado. Así que nada. Exactamente. Muchísimas gracias a todos.